Muy, muchísimas gracias por la invitación y pues sí, por el acogimiento que siempre tengo acá por parte de mi coronel Villamarín, de todos sus compañeros. Y solo una aclaración, eh, yo soy de la Universidad Pontificia Bolivariana y no de la de la Pontificia Universidad Javeriana, pero esos son Mil temas de disculpas. forma, Bueno, mil disculpas. no hay problema. Entonces, muchas gracias. Yo voy a tratar básicamente 4 puntos que son, creo yo, importantes para darle a entender a a la opinión pública y mucho más pues a quienes nos siguen acá en Fundelt y a quienes quieren aprender y a quienes se quieren formar como estadistas, eh, elementos para entender sobre todo la situación que se está presentando en este momento de alta tensión entre dos grandes cabezas de la institucionalidad colombiana, como el presidente de la República y todo su séquito, y el fiscal general de la Nación. Entonces, voy a invocar de pronto un poco a artículos constitucionales que si los tienen a la mano, pues muy bueno que puedan acudir a ellos porque yo tengo un dicho o un eslogan mío que se ha popularizado que es eh, pero no me crea, busque y lea, porque pues la verdad es que por ahí hay mucho, decirlo así, vende humo, que van hablando de cosas sin, sin decir que, sin respaldar sus dichos en situaciones reales. Entonces, creería yo que es muy importante respaldarse en los documentos oficiales y en este caso solamente es uno, que es la Constitución Política de Colombia. Entonces, el primer punto es que el sistema de elección que se adoptó por parte de la Asamblea Nacional Constituyente ese 4 de julio del año 1991 es un sistema o fue un sistema con un espíritu, por decirlo así. ¿Y por qué? Porque hasta ese momento no existía el órgano, el órgano Fiscalía General de la Nación. Entonces, ese espíritu fue que el fiscal perteneciera a la rama judicial. En mi humilde concepto, un craso error, me parece un error, me parece que no es conveniente, me parece que no es lo óptimo para que quien lidera la política criminal del país pueda trabajar de la mano con quien tiene la fuerza coercitiva del país, que es el presidente de la República. ¿Por qué explico esto de primero? Porque creo que hay, también se volvió como una muletilla por parte de medios de comunicación que no tienen o a veces mucho que decir y tienen mucho que entender. Entonces el fiscal es un fiscal de bolsillo. Entonces será de bolsillo el fiscal. Entonces si eligen, será de bolsillo. Lo que tengo que decir respecto de eso es que no es que sea de bolsillo, es que el fiscal tiene que trabajar de la mano con el presidente de la República, sí o sí. Tiene que trabajar de la mano porque la política criminal no puede trabajar sin el aparato coercitivo del Estado que lo dirige la rama ejecutiva del poder. Entonces, en ese orden de ideas, lo que sí tenemos que tener claro es que quedó mal ubicada en la estructura del Estado colombiano, quedó mal ubicada la fiscalía porque no debió quedar en la rama judicial del poder, sino en la rama ejecutiva del poder. Pero bueno, eso fue lo que hicieron en la constituyente del 91 y uno con eso solamente puede pelear el día que uno sea congresista y tenga la posibilidad de presentar un acto legislativo para modificar la constitución respecto de eso. Entonces, sea ese el primero, que el sistema de elección, primera conclusión, el sistema de elección del fiscal es un sistema inconveniente porque quedó dual. Esto es, el presidente presenta una terna y la sala plena
de la Corte Suprema de Justicia escoge de la terna que el presidente le presenta. Ahora bien, dicho lo anterior, no quiere decir que la terna no se pueda devolver. La Corte puede decir, a mí no me sirve ninguno de los 3 abogados que usted me envió ahí. No, simplemente no me parece que cumplan con los requisitos que la Constitución pide. Entonces uno dice, bueno, y es que son muy complicados los requisitos. Entonces vamos al segundo punto. Vamos al segundo punto. ¿Cuáles son los requisitos para ser nombrado fiscal general de la nación? Entonces, están en el artículo 2, están según el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dice el 249? Voy a leer solamente el pedacito que nos interesa. Dice, el fiscal general de la nación debe reunir las mismas cualidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces se preguntará uno, ¿y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Y yo les debo decir, ahí nos tenemos que ir al artículo 232 de la Constitución, que dice que los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia son los mismos que para ser magistrado de la Corte Constitucional y son los mismos que para ser magistrado del Consejo de Estado. Entonces, los mismos requisitos que se le piden al fiscal son los mismos requisitos que deben tener las 3 altas cortes del país, 3 de las 4. Corte Suprema, que son los que van a elegir, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Pero profundicemos más en ese segundo punto. ¿Y cuáles son los requisitos? Entonces, son simplemente 4 requisitos y hay un parágrafo ahí que ya se los voy a leer, pero creo que es importante que el país entienda eso. Primer requisito, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Creo yo que no es un requisito muy difícil de cumplir. No faltará el que crea que sí, pero bueno. Segundo requisito, ser abogado. Creo yo que en un país con más de 160, 70 pregrados de derecho, y que realmente no es algo que me guste a mí, pero es lo que sucede con esa hiperexplosión de abogados que existen en Colombia. Disculpen un momentico. Entonces ese segundo requisito es realmente, también me parece a mí, muy fácil de cumplir. Ser abogado. No porque yo sea abogado, sino porque en Colombia realmente hay muchos abogados. Entonces, por ejemplo, miren en algo que yo pienso. Si dijeran, ser abogado de una universidad que, que esté acreditada, ser abogado de una universidad que tenga acreditación institucional, ser abogado de una universidad que tenga el pregrado, ese pregrado acreditado. Esto es la carrera de derecho acreditada. Creo yo que si le quieren poner un poquitico de altura al requisito, pues deberían decir eso, ¿cierto? Pero no, el requisito es básico. Número 2, ser abogado. Punto. Esto es, usted puede ser abogado de la universidad de garaje peor calificada del país, pero si tiene una tarjeta profesional que dice que usted es abogado o un título profesional que dice que usted es abogado, cumple con el requisito. Van 2 requisitos. Tercer requisito, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Bueno, si queremos decir pues que este es un requisito que puede complicar un poco el asunto, entonces diremos
¿Y cuáles son los delitos políticos o culposos? Culposos, los que usted iba manejando un vehículo automotor y colisionó con una persona, esa persona falleció, tuvo unas lesiones y esas lesiones fueron declaradas culposas. Esto es, usted no lo atacó a él con dolo, o sea, con voluntad más conocimiento, y entonces eso no te inhabilita para ser fiscal ni para ser magistrado de ninguna de las cortes. O delito político. ¿Cuál es el delito político? Rebelión, sedición o asonada. Hoy están, eh, podrían estar o están en el poder muchos cargos, el director de la DNI, el director de la unidad de protección, algunos altos directivos también de la propia, del DAPRE, del Departamento Administrativo, que pertenecieron a una organización, en mi concepto, no solamente sediciosa y rebelde, sino adicionalmente terrorista. Y ahí están, porque para ocupar esos cargos no tiene ningún tipo de restricción. Bueno, para ser fiscal tampoco. No tendrían problema alguno en que un señor que haya pertenecido al M-19, por ejemplo, o a las FARC, o al ELN, que haya sido condenado solo por delitos políticos, se pueda presentar a ser fiscal general de la Nación. Ahí van 3 requisitos. Sigo diciéndolo con toda humildad. Me parecen, me parecen aún muy livianos los requisitos para ser fiscal general de la Nación. Bueno, no importa. Vamos a leer el 4º requisito y último y miramos a ver qué tan difícil es cumplir el requisito, el 4º requisito para ser fiscal general de la Nación. Dice, 4º, haber desempeñado hasta el 2016 más o menos, decía 10 años. Del 2016 hacia acá dice, haber desempeñado durante 15 años, primero, cargos en la rama judicial. ¿Qué significa eso? Usted fue o juez, o fue profesional universitario en los juzgados, o fue oficial mayor, o fue escribiente, o fue notificador, porque no dice ni siquiera haber sido juez o haber sido magistrado, tampoco dice haber sido juez penal, ¿no? Si fue juez administrativo, si fue juez laboral, si fue juez de paz, si fue juez civil, si fue juez de familia, está habilitado para ser fiscal general de la Nación. Ese es el primer punto, la primera parte del punto 4. O en el Ministerio Público, entonces pudo haber trabajado o en personería de cualquier municipio del país, o pudo haber trabajado, pero ojo, no está diciendo 15 años en la rama judicial, sino haberse desempeñado durante 15 años con cargos en la rama judicial. No dice si cargos durante un año, si durante 6 meses, si durante 3 meses, o en el Ministerio Público. Trabajó en la Procuraduría General de la Nación, al menos durante un año, al menos durante 6 meses. No le pone un requisito de número de tiempo al haber sido miembro de la rama judicial o del Ministerio Público. Y ahí viene otro O. ¿Listo? O. Esto es, no es y, no es aditivo, simplemente o. Entonces, si usted no perteneció a la rama judicial y no perteneció al Ministerio Público, entonces haber ejercido, y ojo al siguiente apelativo, haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo, con buen crédito. Yo me pregunto, ¿y qué es buen crédito? ¿Quién me determina qué es buen crédito? ¿Quién me califica el buen crédito? Que yo no haya tenido, por ejemplo, sanciones en el Consejo Superior de la Judicatura, o que haya tenido unas sanciones muy leves, o que haya tenido sanciones desde hace mucho tiempo. ¿Qué es buen crédito? Tengo que llevar, no sé, certificados de que mis clientes digan que yo los atendí muy bien, o de que yo gané todos los casos, o de que gané la mayoría de mis casos, o que gané el 50% de mis casos. ¿Qué pienso yo? Ese buen crédito me parece absolutamente subjetivo y vacío.
De hecho, es inane. La verdad es, buen crédito es cualquier cosa. Pero sigamos con el artículo. Por el mismo tiempo, entonces, haber ejercido con buen crédito por 15 años la profesión de abogado, y viene otra disyuntiva. Bien, haber ejercido la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas. Ojo pues, la cátedra universitaria. O sea, usted pudo, si no ejerció la profesión durante esos 15 años, entonces 15 años dictando clase en disciplinas jurídicas. Pero no dice, de nuevo, no dice en disciplinas jurídico-penales o en disciplinas jurídico-forenses, no lo dice. Entonces usted puede haber sido profesor de Derecho de Familia o profesor de Derecho Comercial durante 15 años y usted está listo para ser fiscal general de la Nación. En establecimientos reconocidos oficialmente. Ese reconocimiento oficial a cualquiera le dan en ese momento, en ese Ministerio de Educación que lleva hace mucho tiempo, con muchas falencias, le están entregando registros calificados a cualquier garaje. Entonces, en cualquier parte que haya dado clase, no tiene que haber sido una universidad de renombre, le valgo los 15 años de dar clase en la Universidad de Pipiripao. Y ahí se dan cuenta los 4 requisitos tan sutiles, tan frágiles, que debe reunir un abogado colombiano para tener disque ya la capacidad de ser fiscal general de la Nación. Entonces, eso para mí realmente es muy preocupante. ¿Por qué? Porque no se requiere de mayor idoneidad. Y dice el parágrafo, para ser magistrado de estas corporaciones, no será requisito pertenecer a la carrera judicial. Creo que eso ya había quedado claro en el requisito 4, pero entonces lo reiteran. Esto es, eso usted no sea sino abogado, usted puede ser lo que sea, litigante, asesor, consultor, puede haberse quedado en la casa 15 años sin hacer nada, y si usted tiene buenos amigos y uno de ellos llega a ser presidente de la República y él lo terna y le hace el guiño con la Corte Suprema de Justicia, usted fácilmente puede ser fiscal general de la Nación. Listo, hasta ahí va el segundo punto que quería tratar hoy. Primer punto, el sistema de elecciones nefasto. Segundo punto, los requisitos son realmente muy frágiles para ser fiscal. Tercer punto, el desfase de los periodos tiene que ver con lo siguiente. Entonces, en este y en cualquier país o en cualquier democracia, los fiscales, como lo dije al principio, acompañan a los presidentes de la República con la política criminal. Y no solo con eso, sino que son los encargados de nombrar su equipo de fiscales delegados, delegados ante la Corte Suprema, delegado para la corrupción, delegado para las bandas criminales, delegado para los derechos humanos, delegado para los delitos que tienen que ver con la familia. Hay una cantidad de fiscales delegados y el resto de fiscales, hoy tiene más de 25,000 personas la Fiscalía General de la Nación, serán nombrados por carrera administrativa. Esto es, tienen que presentar un examen, un concurso de méritos, y el que logre pasar el concurso de méritos, pues accederá a la carrera administrativa en la fiscalía. Entonces, el poder grande del fiscal general que nombra la Corte Suprema de Justicia es nombrar un gran staff de fiscales delegados y adicionalmente, ojo, poder trasladar inclusive a los fiscales de carrera. No los puede sacar de un momento a otro porque no son de libre en el momento de remoción, pero sí puedo decir, el fiscal que está llevando el caso, la investigación del caso en Medellín, respecto de un amigo mío, está apretando mucho y entonces lo voy a trasladar para el Putumayo. Ese poder sí lo tiene un fiscal. Entonces, como te nombran para los 4 años que vas a acompañar al presidente de la República, ¿qué pasó? Se desfasaron los periodos. ¿Y cuándo se desfasaron los periodos? Contemos 4 casitos, pero el primero es importante. Primero, el doctor Gustavo de Greiff, que en paz descanse y que fue el primer fiscal general de la Nación,
un señor que venía de ser magistrado del Consejo de Estado, sección tercera, solo ejerció la Fiscalía General de la Nación por 2 años, 92 al 94. ¿Por qué? Porque la Fiscalía nació en el 92, pero el periodo se le acababa con el periodo del presidente de la República, César Gaviria Trujillo. Tuvo muchos problemas, como ustedes recordarán, los que somos un poco mayores, porque fue el fiscal de toda la situación con la entrega y la muerte posterior de Pablo Escobar. ¿Listo? Entonces, el fiscal que lo sucedió a él, que fue el fiscal que eligió la corte para que acompañara el periodo del presidente Samper, entra en una gran contradicción con el presidente Samper y empieza a investigar a toda la cantidad de personas que estaban involucrados con el proceso 8000, y eso lo hizo entrar en una gran pugna con el presidente al que él tenía que acompañar. Recordemos que a ese presidente le renunció su embajador en España, que había sido elegido vicepresidente con él, el señor Humberto de la Calle, le renunciaron los ministros de Transporte, el ministro de Comercio Exterior, le renunció una cantidad de gente. Y también renunció antes de cumplir su periodo, esto es, antes de cumplir los 4 años, el fiscal Valdivieso, que tampoco era penalista, era un político, primo de Luis Carlos Galán Sarmiento, renunció para competir en la presidencia de la República, tenía que renunciar un año antes, y así lo hizo. En ese orden de ideas, el presidente de la República tramita muy rápidamente la presentación de la nueva terna ante la Corte Suprema de Justicia, y la nueva terna simplemente elige a un fiscal tremendamente amigo del presidente de esa época. Ese señor se llamaba Alfonso Gómez Méndez. Pero Alfonso Gómez Méndez, y ahí viene el primer desfase que tendremos que entender, ese primer desfase es, Alfonso Gómez Méndez tenía que haber sido fiscal simplemente en el año que le faltaba a Valdivieso. Un año le faltaba a Valdivieso. Pero no. Entonces dijeron los sabios de la época que el periodo, independientemente de que el fiscal Gómez Méndez no hubiera sido elegido en la primera ocasión, entonces que el periodo de él era personal y no institucional. Primer error. ¿Por qué? Porque ya no solamente surtió el año que le faltaba a Valdivieso, sino que se quedó 3 años más. 3 años más, ya con un fiscal, ya con un presidente con el cual no se tenían confianza. No sé si me hago entender. Ese presidente, ¿quién era? Andrés Pastrana, que de hecho tenía una pugna grandísima con el señor Samper desde la primera elección por el tema precisamente del 8000. ¿Qué significó eso? Que la primera gran tensión, que fue la de Valdivieso, se volvió aún más álgida en el gobierno de Andrés Pastrana, porque tenía un fiscal que no solamente no era a sus afectos, sino que se dedicó a cuidarle la espalda al presidente anterior. Fíjese usted qué tan curioso. Y el presidente Pastrana solamente pudo nombrar fiscal para su último año, un fiscal de su confianza para su último año. Ya entendieron que estaba desfasado todo el asunto. Ese fiscal que nombra o que postula Pastrana dentro de la terna, pues evidentemente era un fiscal de su confianza, un fiscal del Partido Conservador, que tampoco era penalista. ¿Por qué? Pues porque la Constitución no exige que sea penalista, como lo acabamos de leer. Entonces, ¿a quién eligió? A Luis Camilo Osorio, un señor que ya había sido registrador nacional del Estado Civil, no sé si lo recuerdan. Otro señor que tampoco era penalista, pero había tenido cargos públicos. Y llega Luis Camilo Osorio y avanza hasta el gobierno que se posesiona en 2002.
¿Cuál es ese gobierno? El gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entonces él llega y no puede elegir inmediatamente un fiscal de su confianza tampoco por el desfase que traían los nombramientos desde el señor Gómez Méndez, y avanza hasta el tercer año de gobierno del presidente Uribe, Luis Camilo Osorio. Pero ya no solamente iba a nombrar el fiscal de su confianza, sino que como continuaba por el tema de la reelección, ahí se iba a entrar en otro desfase. ¿Por qué? Porque si se diseñó la figura del fiscal para acompañar a un presidente durante un periodo y el presidente se queda durante 2 periodos, lo que termina sucediendo es que ya podría alcanzar con el segundo periodo del presidente e igualar las cargas. Esto es, si el presidente Uribe finalizaba su mandato el 7 de agosto del 2010, hubiera podido empezar el presidente Santos fácilmente con un fiscal solamente de un año, que no fuera de él, de un año. ¿Y qué pasó ahí? Pues que ese fiscal que nombraron, que se llamaba Mario Iguarán, acompaña evidentemente al presidente Uribe hasta el año 2009, donde ya le faltaba un año, y lo que termina sucediendo es que presenta una terna el presidente saliente, el presidente Uribe saliente, pero la Corte Suprema de Justicia del año 2009 decide, en cabeza de su presidente, el doctor Augusto Ibáñez, que tampoco, que sí era de la sala penal, pero había sido candidato a la gobernación de Boyacá. Hasta ahí se me está entendiendo, porque viene la parte más álgida. Sí, vamos muy bien, doctor, gracias. Bueno, disculpen un minutico. Por favor. Entonces, él presenta una primera terna y la Corte Suprema del año 2009, las presidencias de las Cortes duran solo un año. Entonces, el presidente de la Corte, en su momento, Augusto Ibáñez, deciden, no solamente él, sino la Corte, que esa primera terna que presenta el presidente Uribe no le sirve a la Corte. Y le dice, yo no le voy a votar esa terna. Y le devuelve la terna con una excusa. Le dice, esa terna no tiene penalistas. En ese momento el presidente Uribe, año 2009, su último año completo de mandato, porque ya al año 2010 y pendientes de que iba a haber o no iba a haber otra reelección, dice, hay un debate público y hay un debate nacional en los medios de comunicación donde el presidente Uribe le dice a la Corte, pero ojo que ya habían pasado el tema de chuzadas, para que lo recuerden, ¿cierto? Ya la tensión de las chuzadas del año 2008-2009 estaba en el aire, entonces se toma como una revancha, como una venganza al presidente Uribe y le dicen, no le vamos a nombrar de esa terna que envió, pero se inventan una excusa y es, en la terna no hay penalistas. El presidente dice, la Constitución en el artículo 232, donde están los requisitos para ser magistrado y fiscal, no exige que sea penalista. Luego de unas semanas de tensión, o unos meses, no recuerdo bien, el presidente decide acatar la queja, sugerencia, pataleta de la Corte Suprema y decide enviar una terna de penalistas. ¿Para qué? Siento yo, ya se le estaba acabando el periodo. Ya era el año 2010 y había otro presidente que no era penalista, sino un civilista. Inclusive fue profesor mío de mi universidad, antioqueño, civilista de nombre Jaime Arrula Paucar, que en estos días ha estado pues muy
en los medios de comunicación precisamente, porque se presenta una situación similar. Pero esa segunda corte, o esa corte ya del año 2010, y esa segunda terna que envía Uribe ya de penalistas, también deciden no votarla, pero no se la devuelven. Ahí hay una situación diferente. No se la devuelven porque como él ya se les había gastado la excusa de que no había penalistas, pero no se la empiezan a votar y nunca eligen. No eligen porque no había el quórum, no eligen porque no quieren elegir, no eligen porque había muchos votos en blanco, no eligen porque ninguno de los tres candidatos penalistas que envió Uribe se lo quisieron votar para castigar a Uribe, esa es la verdad, diciéndole, nosotros no le vamos a nombrar un fiscal amigo de Uribe para que pase al periodo de Santos. No sé si me hago entender. Entonces, ahí es donde queda por ley, que hay una ley que es la ley 938, que dice, cuando el fiscal general elegido por la Corte Suprema de Justicia no esté o haya renunciado o haya acabado su periodo, lo reemplazará el vicefiscal o la vicefiscal que esté. Ahí empezamos a entender todo el bololó que está en este momento. Entonces, en ese momento, el vicefiscal del señor Mario oiga, acabo de olvidar el apellido, pues, Mario Iguarán, Iguarán. el vicefiscal de Iguarán era Mendoza Diago. Y Mendoza Diago se queda esperando que la Corte elija fiscal con la terna ya enviada de penalistas y se demoran 16 meses cuando ya se había acabado el periodo del presidente Uribe y ya había ingresado el señor presidente Santos. ¿Qué es lo primero que hace al momento de llegar al poder? Llega al poder un 7 de agosto del 2010, sábado, a las 8 de la mañana del lunes 9 de agosto del 2010 estaba en la Corte Suprema de Justicia hablando con el presidente de la Corte Suprema de Justicia del año 2010, que ya se conocían porque habían sido compañeros de gobierno en el gobierno Pastrana, donde el presidente de la Corte de esa época, el doctor Jaime Arrubla, había sido secretario jurídico de Palacio, gobierno Pastrana, y el ya presidente Santos había sido ministro de Hacienda en el gobierno Pastrana. Entonces, desde ahí se conocían. ¿A qué fue? ¿A qué fue? A pedirle a la Corte que siguiera en su inactividad de no elegir, que mientras eso, él iba a elevar por vía de su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, primer ministro del Interior de Santos, una consulta a la Sala Civil y de Consulta del Consejo de Estado de si él podía revocar la terna que había presentado el presidente Uribe, que era un acto administrativo. Pero como habían derechos, esa es una tesis del doctor Marco Velilla, que estaba en la terna. Una tesis es, a mí no me pueden sacar de una terna sin que yo autorice que me saquen de la terna. El presidente en un gran problema porque él quería su propio fiscal, ya se imaginarán para qué, le pide a los ternados que venían de la terna de Uribe, los cita a Palacio y les pide que por favor renuncien a la terna, renuncien al nombramiento que está en el decreto, renuncien a que sean votados en la Corte Suprema. Estos, durante otro pulso que hubo mediático en el país, deciden no renunciar y decirle, no tenemos por qué renunciar, tenemos las calidades que exige la Constitución para ser fiscales, que elija la Corte. Entonces, el presidente Santos se va a la Corte, al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado, en cabeza de otro jurista antioqueño que también conozco, expiden, muy amigo del presidente de la Corte Suprema, les cuento, expiden
un concepto, porque eso no es un fallo, ni es una sentencia, un concepto donde dice, inclusive en contra de todo criterio doctrinario y jurisprudencial, que el presidente nuevo sí podía revocar un acto sin que los ternados renunciaran. Entonces, apenas sale ese concepto, el ni corto ni perezoso, presidente Santos, revoca la terna que había presentado el presidente Uribe, presenta una nueva terna con gente de su confianza, con amigos suyos, y mágicamente se destrabó la elección. Votaron en la primera sala plena de la Corte Suprema de Justicia, votaron para que la doctora Vivian Morales fuera fiscal general de la Nación. Entonces, recordemos que Vivian Morales había sido la representante a la Cámara del Partido Liberal en el año 95-96, que había salvado el pellejo del presidente Samper con una tutela que declaraba que los congresistas tenían inmunidad y podían votar libremente, casi que inclusive en contra de la ley. Entonces, pero pasa algo, como la eligieron de afán porque el presidente les pidió mucha celeridad y porque el presidente de la Corte Suprema tenía mucho afán de elegir o de elegirle fiscal al presidente de la época porque eran muy amigos, porque le quería hacer su favor, porque no sé, por lo que haya sido, le nombraron en la primera sala plena, cometieron un error y fue, le eligieron, pero se les olvidó, se decidieron omitir el reglamento propio de la Corte, y cuando usted viola el propio reglamento de la Corte, usted prevarica. O sea, usted actúa contra la ley, actúa contra la norma. Ese nombramiento de la doctora Vivian Morales es demandado por un estudiante de Derecho en Bogotá. ¿Demandado ante quién? Ante el Consejo de Estado. El mismo Consejo de Estado que le había dado el permiso para derogar el decreto, ahora ya en otra sala, en la sala primera, la sala de lo contencioso administrativo en la sección primera, decide un año después, nada más un año después, que evidentemente la elección de la doctora Vivian Morales estaba viciada de nulidad, entonces se caía el nombramiento de la doctora Vivian Morales. Fíjese pues, entonces ahí viene el último desfase. ¿Por qué? Porque si bien la doctora Vivian Morales iba a empezar, iba a cuadrar, hablando en términos militares, iba a cuadrar el parte, por decirlo así, de acompañar al presidente Santos casi que desde su inicio, unos meses después nomás, creo que es noviembre del 2010, lo que termina sucediendo es que ella se le cae el nombramiento, entonces el presidente tiene que salir corriendo a enviar otra terna de amigos a la Corte Suprema de Justicia, pero ya con otra corte, Corte 2011, porque ya evidentemente les había contado que cada presidente, los presidentes de corte duran un año nomás, y en el año 2011 la corte elige de otra terna que envía Santos. O sea, el único presidente que yo creo que ha podido enviar, los dos únicos presidentes que han podido enviar dos ternas han sido el presidente Samper y el presidente Santos. En esa terna, él le hace el guiño, porque la terna no es simplemente enviarla, sino entran las negociaciones entre el presidente y los 23 magistrados, la sala civil, la sala penal y la sala laboral. ¿A qué? Yo le nombro al que usted le haga el guiño, al que usted le dé la bendición subrepticia por debajo, pero entonces, ¿qué puestos hay para mí, de mi esposa, de mi sobrino, de mi tío, de mi amigo, de mi amante, de lo que sea? Entonces, le eligen a Eduardo Montealegre Linet, Luis Eduardo Montealegre Linet, que sí era penalista, al menos profesor de Derecho Penal en la Universidad Externado de Colombia, y con todo ese grupo de penalistas pues de allá, el doctor Bernal Cuellar y toda la cantidad de penalistas que vienen de esa universidad. Pero lo nombra, y lo nombra con una
creo yo, porque fue lo que vimos después en los 4 años. Tampoco lo nombran para cumplir los 3 años de periodo que le faltaban a Vivian Morales, sino que mágicamente el Consejo de Estado también sale a decir que el periodo de nuevo es personal. Entonces, otra vez 4 años. 4 años. Y Montealegre Linés se dedica a perseguir literalmente a los contradictores del presidente Santos, sobre todo al anterior gobierno, al presidente Santos, donde ya habían hecho una ruptura. Entonces, el presidente, el fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, se dedicó a perseguir con toda la fuerza y el aparato estatal que dirigía al señor Álvaro Uribe Vélez. Y lo persiguió durante 4 años y no pudo obtener una prueba fehaciente que tuviera credibilidad para poder enviarlo a la cárcel, que era el verdadero objetivo del señor Eduardo Montealegre. Pero como hubo otra reelección, entonces no se desfasa tanto el presidente Santos, acaba Montealegre en su segundo periodo, y en el segundo periodo viene alguien que venía de ser ministro plenipotenciario, pero también había sido ministro en el gobierno Samper, había sido ministro en el gobierno Pastrana, había sido ministro en el gobierno, no estoy seguro si de César Gaviria también, pero ya había sido el superministro, le decían, en el gobierno Santos, Néstor Humberto Martínez, tampoco penalista, un gran comercialista parece ser, siempre el abogado del señor Sarmiento Angulo, o al menos su oficina de NLA Piper, que tiene una conexión con una firma de abogados muy fuerte de España, y lo nombran fiscal general de la Nación. Pero este entra y ya tenía un rezago muy aburridor, muy maluco, que era el caso Odebrecht, donde estaba involucrado su jefe de siempre, que ha sido Sarmiento Angulo, y Corfi Colombiana, y él era el abogado de ellos en todos esos temas de esa contratación. Entonces entra bastante deslegitimado a defender pues todo el tema de la paz, porque estamos en pleno proceso de paz. Es el fiscal de la paz, es el fiscal que apoya al presidente Santos, es el fiscal que va a hacer la paz por medio de el aparato penal punitivo del Estado, no va a interferir con los guerreristas que quieren de nuevo volver a la guerra. Ajá, pero llega el gobierno Duque, y en el gobierno Duque, al menos durante el primer año y medio, más o menos, años 6 meses, 18 meses, le toca con el fiscal Néstor Humberto Martínez. Y Néstor Humberto Martínez cambia muy fácil de camiseta, de partido, de ideología y hasta de amigos. Entonces pasó de ser el más santista de los santistas a ser el más duquista de los duquistas. Y cuando llegó el nuevo gobierno de Duque, entonces pasó a ser el fiscal de la paz, a ser el fiscal contra la paz. Increíblemente, a apoyar lo que el presidente Duque llegó, que fue a, a decir que la JEP no era legítima, a decir que que la ley de procedimiento de JEP no era legítima, y este fiscal que había apoyado al presidente Santos, ahora apoyaba al presidente Duque. Pero inmediatamente empieza el gobierno Duque, empieza las pruebas y el escándalo grande de Odebrecht. ¿Por qué? Porque muere quien había sido más o menos el supervisor de los contratos por parte de Corfi Colombiana, por parte de la Ruta del Sol, y muere en el estudio de su casa, así como yo estoy en el estudio de mi casa en este momento. Le aparece un vaso de agua, y en el vaso de agua había veneno, y no se sabe si esa misma agua u otra también la toma su hijo, el señor Pisano, y también muere. Entonces eso se vuelve un gran escándalo y se empieza a atacar al propio fiscal Néstor Humberto Martínez, inclusive se empieza a atacar el hoy presidente de la República, cuando era senador. Ese fiscal sigue apoyando el gobierno Duque, pero llega un momento, recuerdo muy bien la fecha, 15 de mayo del año 2019,
Y ese 15 de mayo del 2019, donde le faltaban ya unos 7, 8 meses para finalizar el periodo al señor Néstor Humberto Martínez, la Corte Suprema de Justicia, fíjense ustedes, decide liberar al señor Santrich o alias Santrich, que había sido capturado por un tema narcotráfico y donde se había volado el señor Iván Márquez a Venezuela. Pero ese día es el que está la imagen donde sale el señor Jesús Santrich o alias Jesús Santrich, así en una sillita de ruedas, muy conmovedor, desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, acompañado por el senador Iván Cepeda. Ese día, el fiscal general de la Nación posa de mucha indignación, se rasga las vestiduras y dice: no puede ser, la justicia en Colombia está ayudando a los criminales de lesa humanidad, y renuncia. La verdadera razón de la renuncia evidentemente no era ella, sino eran sus problemas ya personales con el tema de Brecht, porque ya no solamente tenía que defender a la organización que siempre había defendido, sino desde el punto de vista personal. Para preparar su defensa simplemente se retira y se va a defenderse o a buscar su defensa. ¿Qué sucede? Ese 15 de mayo, ¿quién debería quedar encargada? Por ley, debería quedar encargada la vicefiscal, que era la segunda de Néstor Humberto Martínez. Pero ¿qué sucedió? Que la vicefiscal, él renunció a las 2 de la tarde y la vicefiscal renunció a las 4 de la tarde. Entonces nació un vacío de poder. ¿Por qué? Porque en ese momento no había quien reemplazara al fiscal general de la Nación. Pero adicionalmente, no solamente eso, por ley ya no había una norma que dijera quién sucedía en la fiscalía, porque la ley no lo dice, no contemplaba, hay un vacío en que no dice si se va el fiscal y el vicefiscal el mismo día, ¿quién lo reemplaza? No dice el fiscal delegado ante la Corte Suprema, el director de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, eso no lo dice. Tampoco dice que sea el secretario general de la Fiscalía, tampoco lo dice. Pero entonces ese vacío de poder, surge algo que a mí me llama mucho la atención, que aquí a los medios de comunicación nunca les ha llamado la atención ni a nadie más, y es: mágicamente aparece por arte de Birlibirloque, negocian con él, no sé cómo hicieron, y le ofrecen al fiscal delegado, al director de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que no estaba en la sucesión, le ofrecen la Fiscalía General de la Nación, pero sin que el presidente Duque envíe una terna. Simplemente lo hacen como si sí estuviera en la sucesión. Una cosa muy loca que nadie se preguntó. Y ese señor, pues, acepta estar esos 7 meses ahí, y quedó como fiscal general encargado, no sé, la verdad. No sé cómo hicieron jurídicamente para que estuviera. El señor se llama Fabio Espitia Garzón. Él termina el periodo que le faltaba a Néstor Humberto Martínez, y ya en diciembre de ese mismo año 2019, el presidente Duque ahí sí envía una terna a la Corte Suprema haciéndole el guiño a Francisco Barbosa, y Francisco Barbosa es elegido fiscal general y se posesiona el 12 de febrero del año 2020, por lo cual el próximo lunes, 12 de febrero, termina el periodo del fiscal general Francisco Barbosa. Discúlpeme que me haya demorado, pucha, como 50 minutos en esta explicación, pero si uno no entiende el contexto de los nombramientos y de las elecciones, de las ternas que han presentado los presidentes de la República y cómo han elegido las Cortes Supremas de Justicia en los últimos 32 años, yo creo que es difícil entender esto hacia dónde va, porque entre renuncias y destituciones han modificado los desfases de los periodos y los requisitos de los fiscales siguen los mismos, pero hoy esa puja que se da entre el presidente de la República es porque va a quedar Marta Mancera, por ley, que es la vicefiscal encargada, y el presidente Petro, que no dijo absolutamente nada cuando
al presidente Uribe no le nombraban de la terna que le envió durante 16 meses. Hoy quiere presionar a la Corte Suprema de Justicia porque le tienen que nombrar a alguien de la terna que presentó, que inclusive sacó a alguien de la terna sin pedirle permiso, algo que también tendrá, me imagino, alguna consecuencia jurídica en algún momento. De nuevo, le reitero mis disculpas por haberme tardado tanto en el contexto. Estoy abierto a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, mi capitán Úsuga. Entonces, mi coronel Luis Alberto Villamarín, si le parece bien, entonces voy llamando uno por uno si tiene alguna pregunta para hacerlo más dinámico y pues acortar más los tiempos para para este taller. Mi coronel. No, pues claro, mira, hagamos lo siguiente. Primero consultemos cuántas preguntas puede contestar Andrés. Lo segundo, que no sean exposiciones ni conferencias paralelas, sino muy concreto lo que tengamos que apuntar respecto a esto. Y pues de acuerdo a los cupos que nos dé Andrés, porque sabemos que tiene sus compromisos también allá en Medellín. Gracias, mi coronel. No, yo no pondría un límite de preguntas, sino un límite de tiempo. Les pediría el favor, si hasta las 7:35 y 40 por ahí, les pediría ese favor. Bueno, claro, mi capitán Úsuga, muchas gracias. De verdad que una muy clara queda la exposición, de verdad muy interesante, porque se amplía el espectro de conocimiento de esta situación de la elección del fiscal. Uf, de verdad que sí, es asombro, asombro total con esto. Por favor, el señor Luis Humberto Pachón Buitrago con su pregunta y baja la mano, por favor. Gracias. Doctor Andrés, muchas gracias por esa información tan detallada. Con todo Y gusto. dentro de su real saber y entender y con estas situaciones que se han presentado, ¿cuál sería la solución a futuro? Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la pregunta, muy concreta. Yo creo que es modificar el sistema de elección del fiscal general de la Nación para no ponerle más trabas y de pronto inclusive no más trabas, para que no se convierta la elección del fiscal general y también diría yo, ni del procurador general, ni del contralor general. Creo que esos tres cargos no deben ser eh, no deben ser parte de un sistema electoral. O sea, los jueces de Colombia no tienen por qué entrar en pujas electorales, ni en negocios con el Ejecutivo, ni en transacciones con el Legislativo. Me parece que no está bien y no, ¿cómo decirlo? Creo que han contaminado, la Constitución del 91 contaminó a las altas cortes, si es que en algún momento no estaban ya contaminadas, entregándoles elecciones de magistrados porque se vuelven elementos transaccionales con las otras ramas del poder y esto entonces convierte a las altas cortes en otro partido político más. Entonces, ¿cuál sería la solución? Modificar el sistema, uno, pero dos, ustedes me preguntarán, ¿cómo? ¿Yo qué creo? Estos tres cargos, fiscal general, procurador general y contralor general, es más, registrador general, deberían estar en cabeza del partido de oposición para crear un verdadero sistema de partidos gobierno-oposición. Esto es, se debería quedar en la Constitución que quien ejerza la fiscalía sea alguien del partido que perdió las elecciones presidenciales. Que lo puede nombrar el presidente, no importa, que lo nombre el presidente, porque de todos modos lo va a acompañar en la política criminal, pero tiene que ser del partido de la oposición, para que al menos haya algo de decoro, que es lo que uno no ve aquí. La Procuraduría yo la veo muy deslegitimada, yo no sé si aguantará algunos años más, porque creo que mucha gente la quiere acabar, entre ellos este presidente y gente de derecha e izquierda está viendo que la Procuraduría
ha perdido su sentido mucho más con la cantidad de fallos y de puja institucional en su contra desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Contraloría creo que también ha perdido mucho peso y mucho más las Contralorías departamentales. También creo que hay que darle un poco más de fuerza a las, por ejemplo, a fiscales con autonomías regionales, porque la verdad es que uno ve fiscales, o sea, el fiscal general de la Nación a veces pretende que entonces, mandando fiscales de Bogotá a una investigación de Medellín, eso garantiza la pulcritud de la investigación. No es cierto. O a Cartagena o a Cali, donde sea, no porque sea Medellín. Y creo que el resultado entonces a la pregunta, o la respuesta a la pregunta es, habría que modificar el sistema y modificarlo con este elemento. Las grandes cabezas del poder deben ser del partido opositor, pero verdaderamente opositor, no como los opositores que hay aquí en Colombia, que es una oposición ahí vendida y blandengue y adicionalmente que negocia más que el propio partido de gobierno. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias. Muy amable mi capitán, mi coronel, muchas gracias. Le damos el turno a nuestro historiador, profesor Eduardo Patiño. Por favor, continúe. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala y al capitán Úsuga, felicitarlo por su brillante intervención de esta noche. Mi pregunta muy breve, por razones de tiempo, al capitán no le parece de pronto que un error que sea el presidente que nombre una terna, porque eso lleva no solamente una politización de la fiscalía, y más bien buscar una entidad o un actor político más neutral para ese proceso de nombramiento de fiscal? Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo. Sí, precisamente es en el mismo sentido de la primera respuesta. Yo creo que podría ser que el presidente no lo nombre, pero lo que pasa es que el fiscal tiene una característica muy especial y es quien dirige la política criminal, y esa política criminal tiene que estar de la mano con el presidente de la República. Entonces, tiene que haber algo de confianza, pero bueno, válido, y me parece que también podría ser otra opción, por ejemplo, que la fiscalía fuera un concurso de méritos que surgiera, por ejemplo, de entre los directores de derecho penal de las facultades de derecho del país, para darle más, para que sea alguien técnico, de verdad. Y adicionalmente ponerle al requisito que está en la Constitución que sea un penalista. El penalista puede ser que haya sido fiscal, que haya sido defensor, que haya sido representante de víctimas, que haya fungido como juez, que haya fungido como procurador, pero que al menos, por ejemplo, acreditara o bien un título de especialización en derecho penal como mínimo, o que acreditara el ejercicio de la profesión en el derecho penal, para que no llegue un fiscal a aprender allá y a dejarse también meter los dedos en la boca de toda la cantidad de penalistas y que muevan la balanza hacia un lado que no sea. Gracias, capitán, muy amable. Muy amable nuestro profesor, gracias a mi capitán. Seguimos en el turno con nuestra doctora Rosita Medina, por favor, doctora. Muchas gracias. Primero que nada, mis respetos, Andrés. Mis respetos porque esa claridad con que tú preparas un tema, no solamente con la total autoridad de fechas y de resoluciones o como se llame. Gracias, ingeniera. Muy amable por sus palabras. No entiendo, Andrés, cómo es posible que un presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ibáñez, presidente de la Corte, o sea, lo máximo en sabiduría de derecho, escoge una excusa como de que hay, en esa terna, señor presidente, ahí no hay penalistas y eso no está en la Constitución. ¿Cómo tenemos de presidente de la Corte Suprema de Justicia a una persona que ignora semejante cosa?
¿Y qué pasa con el abogado de la asesoría jurídica de la presidencia que no le advierte al presidente de Marras? Vea, eso no está en la, en Oh, la pero Constitución. no creas, ingeniera, no creas que no lo sabía. Claro que lo sabía, claro. Bueno, peor porque entonces nos estamos enfrentando a que el sistema judicial colombiano está en manos de personas probablemente muy expertas, aun cuando hay demasiadas facultades de derecho de garaje, como tú dices. Nos estamos presentando ante un sistema judicial en manos de inmorales, que no les importa un comino realmente lo que dice la Constitución en las leyes, sino lo que deciden en un momento dado en forma personal. Gravísimo me parece. ¿Y cómo podremos solucionar eso, Andrés? Ingeniera, te agradezco mucho por la pregunta porque me permite explicarle a la gente algo que no me lo preguntaste, pero está implícito en la pregunta. Luego, ¿cómo es que eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Es la primera pregunta, ¿no? Porque uno dice, bueno, y estos señores que hacen esas cosas, ¿cómo son elegidos? Porque también te cuento, hay gente que llega a la propia Corte Suprema de Justicia a una sala que no es de su especialidad. Increíble, pero así es. Increíble. Entonces, habrá que decir que eso fue un primer negocio que hicieron el señor Humberto de la Calle, el señor Antonio Navarro Wolf, el señor Horacio Serpa. No me consta que haya estado el doctor Álvaro Gómez Hurtado, pero el gobierno Gaviria negocia con las dos únicas cortes que habían para el año 91. ¿Y qué negocia? Precisamente eso. Les dice, yo les voy a dar 3 magistrados de la Corte Constitucional a la Corte Suprema y 3 al Consejo de Estado. Y adicionalmente, pero 3 se quedan para el presidente, ¿no? Así se nombra la Corte Suprema, la Corte Constitucional. Y adicionalmente, les doy 2 por allá en el Consejo Superior de la Judicatura a cada una de las cortes. Pero adicionalmente, les respeto el sistema de elección a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, que eran los únicos que existían para el momento. Eso ya lo había explicado aquí yo en una exposición sobre la rama judicial, sobre si necesitábamos un cambio en la rama judicial. Entonces, ¿y qué es el respeto? Ese sistema se llama cooptación. ¿Y qué es cooptación? Ustedes eligen a ustedes mismos. O sea, ahí no se mete nadie. Ahí no puede meter la mano ni el presidente, ni los legisladores, ni nadie. Entonces uno dice, pero eso está bien, que no meta la mano el Congreso y que no meta la mano el presidente. Pues sí y no, porque entonces, para nombrar un reemplazo, por ejemplo, se fue un magistrado de la sala civil, un magistrado de la sala penal, un magistrado de la sala laboral. Entonces también hay campaña adentro y hay pujas de poder y pulsos de poder entre los magistrados para que le nombren a un amigo, ¿cierto? Y que cuando ese amigo le quede debiendo, le debe el voto, ¿no? Para cuando tengan que votar en sala plena. Entonces el sistema, la verdad es que está muy podrido, porque el primero que deberíamos corregir es el sistema de cooptación de las cortes para que llegue por concurso también, como se llega a los cargos de los jueces de menor nivel. Entonces, para ser magistrado de tribunal o jueces de circuito, jueces administrativos, jueces acá en el nivel local, jueces que no están en Bogotá, pues, por decirlo así. E inclusive algunos que están en Bogotá, pero en los niveles bajos hay que concursar. Entonces usted tiene que presentar un examen, una entrevista y un examen y un concurso de méritos, pero para estar en los más altos cumbres del poder judicial no se requiere concursar, sino tener amigos. Y entonces esa es la cooptación. Entonces, si no corregimos primero cómo se llega a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o cómo se llega a ser magistrado del Consejo de Estado, o cómo se llega a ser magistrado de la Corte Constitucional, ¿cómo le podemos pretender pedir que después ellos, que fueron elegidos, no todos, obviamente, hay gente que llega muy buena, pero
los que llegaron de forma irregular, adivine qué van a llegar a hacer cuando les toque elegir a otros poderes públicos, como el fiscal general de la Nación. Entonces, ahí tienes la respuesta, creo que queda claro. Absolutamente perfecto, Andrés, y creo que el evangelista fue muy claro cuando dijo, si la sal se corrompe, ¿en qué vamos a quedar de podredumbre? Así es. Gracias, Andrés, y de Con todo nuevo, gusto. felicitaciones, porque tú creo que desayunas, almuerzas y comes con berracol, para decir las cosas Un como abrazo. Bueno, mi capitán, gracias. Gracias, ingeniera Rosita, muy amable. Mi coronel, no tenemos más manitos alzadas. No hay más preguntas. Miguel Villamarín de pronto querrá participar como conclusiones ya. Pues si no hay más preguntas y más intervenciones, no sé, pues si alguien que quiera... Ahí Ah, lo... sí, ya, por acá apareció mi mayor Mendoza. Disculpe, mi coronel. Sí, señor. Sí, señor, con todo gusto. Por favor, Muchas mi mayor gracias. Mendoza, muy buenas noches. Continúe, por favor. Muchas gracias. Yo tengo unos comentarios en el chat, por favor, para leerlos y escuchar los comentarios de mi capitán. Gracias. Bueno, sí, señor. Claro que sí. Ya le vamos a dar entonces lectura a los comentarios y dicen así. En resumen, el fiscal es finalmente utilizado como un comodín jurídico del gobierno de turno y vemos sus aberrantes actuaciones como los de Iguarán, entre paréntesis, fueron militar, cierra paréntesis, y Montealegre con Santos. El siguiente es Montealegre aún continúa en la persecución de Álvaro Uribe. Fin de los escritos en el chat. Doctor. Totalmente de acuerdo. El señor Montealegre, vean, les cuento una anécdota de Montealegre. Un señor que fue 4 años fiscal general de la Nación y que ha sido como 30 años profesor de Derecho en la Universidad Externa de Colombia, inclusive director de y viceprocurador también fue. Ese señor hoy actúa en el caso de Álvaro Uribe Vélez como víctima, él mismo como víctima, él se acreditó como víctima ante los juzgados y ante la Corte Suprema, y les tocó regañarlo a los jueces porque no sabía intervenir en plena audiencia. Entonces uno dice, si un señor que 30 años ha dado clase de esto, un señor que 4 años fue fiscal general, que debe conocer el sistema penal oral acusatorio como nadie, ni siquiera sabe intervenir él mismo como víctima, imagínese qué nivel de calidad fue su gestión en la Fiscalía General de la Nación, y la recordamos muy bien, ¿no? El tema de la Tocarruncho, el tema de la Universidad de la Fiscalía, que se perdió un poco de plata, el tema de las embajadas de la Fiscalía en todo el mundo. Eso hay de todo. Entonces, ese es el nivel de fiscales que hemos elegido, o que ha elegido la Corte. Bueno, muchas gracias. Mi mayor Mendoza, satisfecho con la respuesta. Bueno, por ahí tenía la mano levantadita el señor Sanders. Por favor, adelante. Especial saludo para todos los presentes. Mi capitán, excelente su presentación, su exposición. Creo que hoy la ha sacado del estadio y yo celebro y festejo estos nuevos conocimientos. Quiero de pronto complementar en relación al tema. Yo soy sociólogo y cuando tocamos el concepto que habló usted sobre unos requisitos para ser fiscal, cuando se habla de buen crédito, es de tener en cuenta también que existe la página de antecedentes disciplinarios para los abogados, hecho por la Comisión Nacional de la Disciplina Judicial, ahí donde están los antecedentes disciplinarios, pero más allá hay un elemento muy importante dentro del plano sociológico, es que una persona de buen crédito es una persona que implica tener una reputación positiva y ser valorado dentro de la comunidad o sociedad en la que se encuentre esa persona. Tiene que ser una persona con unas condiciones confiable, solidario, honesto, colaborativo,
y con ciertas relaciones interpersonales óptimas. Entonces, a eso, desde la sociología del derecho, se le denomina persona de buen crédito. Entonces, yo quería complementar ese elemento porque, pues, justamente cuando hablamos de una persona de buen crédito, no estamos hablando de un factor crediticio económico, sino que estamos hablando de un factor sociológico desde la sociología del derecho. Gracias, mi capitán, a usted y a todos los presentes. Gracias, doctor Sanders, por la complementación. Sí, evidentemente, así es, pero a mí me sigue quedando la duda de ¿y quién califica ese buen crédito? ¿Quién lo evalúa? Los magistrados de la Corte, con toda su autoridad moral. Me parece que sigue siendo muy subjetivo el asunto, porque si dijera, el requisito es así, específico, no tener antecedentes disciplinarios Sí, señor. Sí, ni señor. éticos en algún registro oficial. Entonces yo digo, bueno, eso es un factor objetivo, pero el buen crédito es un tema demasiado maleable, demasiado subjetivo. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, mi Andrés, capitán. Excelente. Andrés, pregunta la señora Lucila Chaparro, desde Jumbo Valle, vía Facebook. Le pregunta que qué concepto tiene usted o qué piensa acerca de las actuaciones del altar fiscal frente a la trapacería que ha tenido el presidente de la República en todo este proceso, y desde luego se induce o se infiere mejor que él fue el que le ordenó a los vándalos que salieran ayer a destruir la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su concepto al respecto? Mi coronel, y para la señora, a mí la verdad no me gusta, no es que no me guste el perfil académico o ético o moral del fiscal Barbosa. Lo que realmente me molesta es una actitud pendenciera, es una actitud arrogante, petulante, pedante, impotable desde que ascendió al poder. Y eso creo que no colabora precisamente con la función. El fiscal es alguien que también debe, siento yo, tener un poco más de empatía. Y entonces hay actuaciones muy aburridoras y muy salidas de tono, precisamente como hablar de que él era el hombre más preparado de su generación, que, que los perros que le tenían que sacar los escoltas eran parte de su familia, que poder haberse ido a San Andrés en plena pandemia a llevar a su niña en el avión oficial, tener un avión oficial, empezando por ahí, un fiscal general, aunque comprendo pues el riesgo de vida que corre un fiscal. Y esas actitudes y esas son comentarios realmente muy altisonantes, que creo que en vez, que si tuviera la empatía que requiere un cargo de ese nivel, hoy tendría muchísimo más legitimidad y apoyo en contra de las aberrantes actuaciones del presidente de la República. Porque entonces lo que termina es casi que igualando es tan fastidioso el tono y la actitud del presidente Petro como la del fiscal Barbosa. Entonces se termina volviendo como un pulso personal, cuando la verdad es que para proceder contra el presidente Petro realmente es hasta muy fácil, porque es que las pruebas las han venido entregando su círculo cercano, ni siquiera en la oposición, ni siquiera, entonces es el hermano, entonces es el hijo, entonces es el mejor, el gerente de campaña, entonces es los senadores que estuvieron con él, los más cercanos, han ido destapando todo sin que hayan sido ni siquiera presionados, sino porque había unas luchas intestinas por el poder interno de la cercanía con el gran sol que los ilumina. Y si este fiscal no fuera tan pendenciero, yo creo que el país estaba abrigándolo en este momento, arropándolo para que procediera en contra del presidente de la República
o al menos no en contra del presidente de la República, sino al menos en contra de ese círculo cercano, que es el que termina deslegitimando y socavando la autoridad y el poder del presidente de la República. Entonces, pero como es así, entonces la gente dice, uy, pero es que el señor es muy fastidioso. Entonces, creo que también es importante la legitimidad en ese cargo, pero tiene y ha tenido todo para adelantar y para probar y para llenar el acervo probatorio en contra del señor Roa, presidente de Ecopetrol, del señor Nicolás Petro, también de los financiadores del señor Torres, del señor Turco Ilzaca en Cartagena. Ahí hay una cantidad de pruebas que si hubiera querido dejar eso listo ya, ahora bien, no sé qué pueda pasar de aquí al lunes y con qué sorpresa nos va a salir. Que ojalá sea positiva, pero que entonces no se vuelva eso una victimización en contra del presidente para que salga el señor Almagro como ayer a decir que es un fiscal el que está intentando tumbar al presidente de la República. Lo mismo con la procuradora, que también tiene una cantidad de cuestionamientos ahí. Entonces, yo creo que también es importante el cómo se dicen las cosas y cómo se comunican las cosas al país y cómo es el comportamiento y la autoridad moral que tiene una investidura de tanto nivel, porque le soy muy sincero, el cargo de fiscal general de la nación, siento yo, y creo que también es un error, quedó diseñado en la Constitución con un poder casi que ilimitado, casi que ilimitado. Por eso es que Barbosa hace lo que hace, porque la verdad es que el control al fiscal general de la nación es un control muy difuso. No se alcanza a identificar muy bien ni en el texto constitucional y ni siquiera en las manifestaciones que por ahí ha hecho la Corte Constitucional sobre el cargo. Entonces, ese poder tan ilimitado es un poder muy peligroso. Por eso es que se da el lujo casi de enfrentarse al presidente de la República de esa forma, pero que no está mal si usted lo hiciera con una autoridad moral o con unas actitudes un poco más amables o más empáticas para que el pueblo colombiano también apoyara esa gestión. Bueno, mi capitán, gracias. Una pregunta. Con respecto a esta situación moral que hemos tratado con respecto a las ternas que presentan los presidentes en cada uno en su debido momento, bueno, ¿qué podríamos entonces esperar de la terna que pueda presentar el presidente actual, Petro, el señor presidente Petro, y que le hagan el guiño con su favorito? Imaginémonos qué podría esperar el país de ese fiscal o la señora fiscal que sea nombrada de su favorito de Petro. Como, o sea, me imagino cómo sería la situación de investigaciones y demás en el país con respecto a lo que viene sucediendo día a día del narcotráfico, del microtráfico, de las bandas, de los, bueno, de tantas cosas que están sucediendo en el país. Yo entonces voy a... ¿Sí? Sí, es preocupante, capitán. Sí, es muy preocupante. Pero entonces voy a tratar como 4 puntos. Lo primero, les voy a decir algo que los podría sorprender. 1, a mí no me chocaría que le nombraran fiscal al presidente Petro ya. ¿Por qué? Porque el presidente Petro está convirtiendo este pulso con la Corte Suprema de Justicia en una victimización a su favor. Entonces le está contando a su comunidad internacional de amigos que es la propia Corte Suprema de Justicia la que no le nombra un fiscal para que lo acompañe en la política criminal. Entonces va a tener toda la excusa de que le sigan matando líderes sociales, de que le sigan matando soldados, de que le sigan matando, de que siga la criminalidad, porque, ay, como la Corte Suprema no me nombra fiscal, ¿cómo pretenden que a mí me vaya bien en temas de orden público si no hay un fiscal que sea de mi confianza? Y siguen los otros fiscales haciéndome quedar mal. Primer punto. Segundo punto, podría pasar. Creo que lo que hizo ayer es de una torpeza tan enorme
habiendo enviado sus hordas a presionar la corte físicamente, ya ni siquiera virtualmente, sino físicamente, no solamente las bodegas y los bots, sino a bloquearle la puerta del ingreso vehicular al edificio, que no solamente, ojo, hay algo que la gente no ha leído, no solamente le bloqueó la puerta de ingreso a la Corte Suprema de Justicia, es que por la misma puerta entran los magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura. Esto es, ayer se echó a toda la rama judicial encima, a toda, no solamente a la Corte. Entonces, imagínense el nivel de torpeza del presidente de la República. ¿Qué podría hacer la Corte? Y entonces, como la Corte también juega la política, podría ser para que la aplauda, como tiene tanta deslegitimación el presidente y ya no, y los niveles de aprobación son tan bajitos, en la realidad, no en las encuestas que él contrata. Entonces la Corte podría decir, no le nombro y no le nombro. Y los 30 meses que le faltan de gobierno, se va sin fiscal y se queda Marta Mancera. Imagínense la excusota que le van a dar para que él diga, yo no pude gobernar porque no me dejaron gobernar, sobre todo la Corte Suprema de Justicia. Entonces el sistema de pesos y contrapesos terminó gobernando el orden público del país, una fiscal que dejó la Corte Suprema de Justicia. Esos son los niveles de relato que maneja ese señor. Y es muy hábil con el relato y con el Twitter. Entonces se acordarán de mí. Si por mí fuera, nombren una de esas tres señores. A ver qué pasa. ¿Por qué? Tercero, porque si bien es cierto, le podrían excusar, tapar, omitir de investigar a los más altos niveles del círculo cercano de Petro, porque lo que verdaderamente, el verdadero poder de un fiscal está en dos grupitos. Un grupo, los fiscales delegados, delegado para las bandas criminales, delegado para los derechos humanos, delegados contra la corrupción, delegados contra los delitos, contra la administración pública, delegados. Y un grupo especial que son los 12 fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que investigan a quién, a los aforados. Ahí está el poder de un fiscal, porque los fiscales que están hacia abajo, de pronto no todos, porque entonces nombrar un fiscal, a ver, le pongo un ejemplo donde sí puede influir. El fiscal seccional de Medellín, nombrado precisamente para que venga a taparle todas las trapisondas a Quintero. Eso lo puede hacer. Sí, pero todos los fiscales que están en carrera, que están de ahí hacia abajo, son fiscales que no dependen del fiscal general de la nación. ¿Por qué? Porque se ganaron en carrera. Ahora bien, los pueden trasladar, ¿cierto? Pero también ahora, en época de redes y en época de escándalos y en época de legitimación, cualquier fiscal que lo trasladen por hacer muy bien su trabajo, arma un escándalo y viene más escándalo y más de legitimación. Entonces, si en mi poder estuviera, ¿yo qué haría? Siendo Corte Suprema, le nombro una de esas tres fiscales. Ojo, de las tres desconfío mucho de una, a esa no la nombraría, Ángela María Buitrago. Escogería entre una de esas dos, porque esa es la más politizada de todas. Y de esas dos empiezan a hacer su trabajo y ya, que se quedarán durante los 30 meses que le faltan de poder a Petro y durante los 18 primeros meses del primer del gobierno que reemplace a Petro. Entonces, pero en tema de orden público es muy complicado porque mientras no haya voluntad política por parte del aparato estatal, del Ejecutivo, para trabajar con los fiscales que se tenga en ese momento, dirigidos por Marta Mancera, esto se va a agravar y cuando los ratones ven que el gato se fue, van a hacer fiesta. Eso sí lo puedo advertir. Ok, mi capitán, muchas gracias. Listo. Mi coronel, no sé si hay más preguntas en el Facebook, no lo tengo abierto. No, ninguna pregunta, ya toca cerrar porque mi capitán Usuga tiene su actividad. Gracias, mi coronel. La conclusión, mi coronel, no sé. Bueno, listo, mi capitán Usuga, muy amable. Entonces, con el recorrido que usted nos hizo primero de historia y segundo de análisis
y lo que nos dijo, parece que podíamos titular esta crónica como la historia de la ignominia, lo insólito y lo siniestro. Y agregarle a ese título de esta crónica que es un ejemplo patente de que todas las personas que desean participar en política primero deben adquirir un conocimiento general de la política y de la Constitución, tener ética y fortaleza moral para cumplir con los cargos y además tener carácter para que las cosas funcionen. Entonces, sintetizando lo que usted nos dijo, veo que hay una debilidad estructural del Estado, ya que se afecta la institucionalidad desde varios vértices, desde el vértice jurídico, desde el vértice administrativo, desde el vértice disciplinario, desde el vértice político, desde el vértice ético. O sea que da la sensación de que la justicia colombiana, o se corrobora esa sensación que se tiene en el entorno general, que la justicia colombiana es caótica, corrupta, descompuesta, ineficiente, insuficiente y que vive quedada a toda hora y que además el delito se la tiene ganada. Esa es la sensación que tiene la mayoría de los colombianos. De una u otra forma, los altos funcionarios están legitimando las vulneraciones tanto a la Constitución como a la ley y para eso recurren a trapacerías que justifican con leguleyadas y usted mismo nos contó unas aberraciones que son prevaricaciones evidentes y muchos otros delitos probablemente y no pasa nada porque los unos se tapan con los otros y en este caso que llegó el señor Petro que sabe que su actitud es confrontar, es generar caos y salir ganador de ese caos. Usted mismo lo dio en la conclusión final. Le están sirviendo en plato de plata, en bandeja de plata, contenedores de oro, la posibilidad para que se declare víctima, que es lo que él quiere, para que los amigos en el exterior le concedan el premio Nobel que está buscando y de paso para que le abran una constituyente en la cual, lo hemos advertido muchísimas veces desde esta fundación, hay que prepararnos y tenemos una actividad semanal para tener personas que conozcan la Constitución, la Carta Política y la defiendan. De otra manera, vemos que hay un afán desmesurado de los dirigentes políticos y de todos estos personajes de alto nivel por obtener réditos personales e inclusive para catapultarse como presidentes de la República. Y si ya los politiqueros habían tomado el Ministerio de Defensa como un trampolín, después de Monte Alegre y ahora con el señor Barbosa, es más evidente que también vieron que la Fiscalía puede ser otro trampolín para una aspiración presidencial venidera. Y finalmente todo esto nos deja una imagen, capitán Úsuga, que es historia de ignominia, de lo insólito y de lo siniestro, nos lleva a resarcir algo que en la Fundación venimos insistiendo y que pretendemos transmitírselo a todo el país, porque es que es un problema del país. Es que no hay políticas de Estado, no hay objetivos nacionales, no hay programas de gobierno. Y entonces aparecen un montón de salvadores y salvadoras prometiéndonos el cielo y la tierra, y lo único que quieren es ellos ocupar ese cargo y estar allá con escoltas. El caso del fiscal que usted mencionaba de los perros no es único. Cuando Fernando Botero era ministro tenía escoltas hasta para la muchacha en servicio y los perros, y tenía 2 hijos, entonces cada niño tenía una nana y tenía que tener la escolta de ellos también y otro carro. Entonces esto es una cosa aberrante, perdón, y aterradora que nos demuestra que por no tener políticas claras de Estado, por no tener conceptos de que el funcionario público, sea el nivel que ocupe, está al servicio de la sociedad y no para que la sociedad lo sirva, pues usted mismo lo dijo al final, lo que hace es dilatar los procesos y darle la razón a los que saben vivir del caos. Y entonces el señor Petro, si no hay un partido político serio, estructurado, porque los 37 empresas de comerciantes de votos actuales no lo van a hacer, esa contraposición, pues se va a salir con la suya y va a terminar reelegido con constituyente y todo lo que no queremos que pase. Pues mi capitán Úsuga, usted siempre tan amable, como dicen ustedes los paisas, que mi Dios le pague, siempre este auditorio es suyo y queremos seguirlo molestando para que nos apoye y nos acompañe, ilustrándonos con la precisión, la claridad y la franqueza con que usted habla. Que Dios nos bendiga a todos y mil gracias. Si Andrés quiere ya despedirse formalmente, usted cierra. Con todo gusto, mi coronel.
a usted, a la ingeniera Rosita, a todos los que participaron hoy. Un Dios les pague, como decimos aquí. Somos orgullosamente paisas, montañeros, católicos, sin pena. Y así creo que debe ser, para hacer la honestidad también parte mucho de ser auténticos, de no estar escondiendo cosas, porque fíjese que ahí estamos, lo que hemos visto es, hay gente que quiere ser fiscal general de la nación para ser presidente de la república, hay gente que quiere ser ministro para ser presidente de la república, y hay gente que se dio cuenta del poder de un fiscal y de que no tiene muchos límites, casi como un presidente de la república. O sea, no es charlando lo que dijo el señor Barbosa, de que es como si fuera el segundo cargo más importante del país, aunque no lo sea. En papeles, puede ser que no lo sea, pero de pronto en lo fáctico sí. Un Dios les pague de nuevo por la invitación, siempre a sus órdenes. Yo vivo muy cortico de tiempo, por eso intervengo cada 2 meses, algo así, pero cada que se presente una coyuntura especial y yo pueda tener algo que decir importante para la formación de estadistas, como es el objetivo de la Fundación Insuyo, mi coronel, ahí voy a estar con todo gusto y muy agradecido de nuevo con todos. Amén. Muchas gracias y feliz fin de semana para todos. Chao. Muy buenas noches.